va a ayudar. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Si el sol llega a oscurecer Y no brille más. y no brille más, yo igual confío en el Señor que Él me va a ayudar. Puedo descansar y su mansión Cristo me dará. si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor que Él me va a ayudar. Todo es posible. Todo es posible si puedes creer. ¿Está pasando por el proceso de la enfermedad? Confía en el Señor. Tiene una necesidad delante de Él. La conversión de su familia, en sus finanzas, en su trabajo, en su hogar. Confiemos en el Señor. Seamos fieles a Él y a su palabra. Todo es posible si puedes creer. El Señor la victoria ha dado ya. El Señor la victoria ha dado ya. Si confías en Él, tu palabra vendrá. El Señor la victoria ha dado ya. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gozo. Su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Por favor, siéntese. Padre bendito, quiero agradecerte por las finanzas, por lo que se ha recibido. Tu palabra dice que de todo lo que hemos recibido de tu mano te damos, pues porque todo proviene de ti. Gracias por las fuerzas. Gracias, Señor, porque has cuidado de nosotros, nuestra salud y nuestra familia. Has estado con nosotros, no nos has dejado. Ahí está el Espíritu Santo, el Consolador. Él está con nosotros y no nos deja y no nos desampara. Muchas gracias, Señor, por mis hermanos que dependen de un trabajo, obviamente la mayoría. Los que tienen un negocio, su inversión, sus finanzas, sus facturas pendientes de pago. Y finalmente al consumidor final. Pedimos tu bendición y tu gracia, Señor, en las finanzas nuestras, porque lo que es tuyo y eso lo vamos a detener. En realidad todo es tuyo, Señor. Nosotros solo somos administradores y queremos agradecerte, Señor, porque nuestras finanzas están en tus manos. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, y no va a suceder eso. Toda vez, Señor, creamos a tu palabra, nunca vamos a ver a alguien que esté aguantando hambre por dar para tu obra, por aportar para ti. Eso no es así. Ese sería un Dios injusto y no existe, porque tú eres justo, Señor. Tú eres real en nuestras vidas. Has sido el provisor, el protector, el providente en todo momento, Señor. Así de que queremos bendecir tu nombre y agradecerte por estas finanzas, por las ofrendas y los diezmos y las primicias que mis hermanos han depositado en el alfolí. Muchísimas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. 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 Y la gloria es para el Señor, hermanos, ¿verdad? Abran su Biblia, por favor, allí a un pasaje que sin duda para muchos es conocido, pero que recordamos que la palabra es nueva, ¿verdad? Cada día. Entonces, basándonos en ese principio,
Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 19, verso 11 al 27. Son varios versículos, pero este es el alimento, hermanos, para nosotros, ¿verdad? Pónganse en pie, hermanos, y leemos la palabra, ¿les parece? Dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Señor, una vez más, estamos delante de ti con nuestros corazones dispuestos a oír tu voz, como decía el himno, oír ese eco en nuestro corazón para que tu palabra nos transforme cada día. Nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero esta mañana iniciar diciendo que en el año 4, los voy a llevar un poquito la historia. En el año 4 antes de Cristo, después de la muerte del gran Herodes, aquel gran rey que mandó decapitar a todos los niños de 2 años hacia abajo, ¿recuerdan la historia? Pues su hijo Arquelao viajó en una ocasión a Roma para ser confirmado como rey de Judea. Sin embargo, hay un gran historiador, sin duda usted ha oído de él, su nombre era Josefo. Fíjense que este historiador escribió que los judíos en ese momento mandaron una delegación allá a Roma. ¿Y cuál era el objetivo de esta delegación? Bueno, protestar contra este nombramiento de Arquelao. Y este evento histórico, hermanos, cuando uno estudia la porción bíblica, la que ya hemos leído, este evento histórico nos sirve de fondo para la parábola de las minas.
que Jesús contó en esta ocasión. Jesús conocía esa historia, dicen algunos escritores, y por esa razón Él cuenta esta parábola. Y bueno, siendo esta historia una clave para poder comprender la parábola, vean ustedes, cuando uno dedica un tiempo especial para leer, para releer, para estudiar detalles en el texto, para eso se necesita un buen tiempo, hermanos. Se necesita concentración, se necesita amor a la palabra, pasión por la palabra, se necesita sencillez de corazón, humildad también para que la palabra le hable a uno, ¿verdad? En primer lugar. Y en un espacio de tiempo de 30 minutos no podemos explicar todo lo que uno recibe de un texto bíblico, de una porción bíblica. Pero podemos entender el contexto histórico de esta escena, y es que en Israel para esta época había mucha tensión política y había mucha especulación acerca de lo que Jesús realmente iba a hacer. Había muchas ideas en los discípulos, no solamente en los 12 que Él había llamado, sino que todos aquellos que se unían a Cristo también eran discípulos. Y ellos se preguntaban si realmente lo que ellos pensaban Jesús lo iba a hacer. Pues, hermanos, Jesús tenía una misión que cumplir distinta, diferente a las expectativas del pueblo de Israel en ese momento. Ellos decían que Jesús establecería el reino de Dios de inmediato, allí, para liberar a Israel del dominio romano. No era precisamente una esclavitud en su totalidad, porque recuerden ustedes que ahí había también un Herodes y había un Sanedrín que también gobernaba al pueblo. Pero los romanos tenían cierto dominio sobre ellos y ellos estaban, hermanos, angustiados, una época muy difícil. Cuando uno lee historia de Israel se da cuenta, hermanos, cómo Israel había sufrido a través de los años, y en este momento ellos estaban también sufriendo la opresión por parte de los romanos. Fíjense que ellos tenían una carga muy grande. Dentro de ellos tenían que pagar muchos tributos. Estaba el tributo al imperio, al emperador, un tributo especial. También había un tributo al templo. Era casi que una obligación también que el Sanedrín, que los líderes religiosos imponían a los judíos. Aparte de estos dos tributos, también ellos tenían tasas aduaneras. Fíjense que al pasar de una región a otra, ellos también tenían que pagar ciertas cantidades de dinero, como cuando vamos a un país, ¿verdad? Y llevamos algún cargamento, hay que pagar ciertas cosas también ahí. Habían tasas aduaneras y también habían aranceles comerciales. Todo eso también ya estaba en Israel. Y aparte de ello, hermanos, la opresión, como les decía, la opresión política de los romanos, la presencia de los soldados en el pueblo, ellos tenían autoridad hasta de obligar a hacer las cosas. Y muchas veces, hermanos, hasta de usar la fuerza para que se hicieran las cosas como Roma decía, como el emperador decía, como el rey decía. Y esto había cansado grandemente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y en nuestra vida diaria, hermanos, no estamos tan diferentes, ¿verdad? Tenemos un país en una complicación grande. Nosotros estamos dentro de este país, un país muy complicado en muchas palabras. Ahí había corrupción, en Guatemala no es la excepción, hay corrupción por todos lados, y cada vez la vida para el cristiano se vuelve más reducida,
hay más presiones para nosotros como hijos de Dios, hay más complicaciones. Y hermanos, cuando Jesús entonces cuenta esta parábola, al conocer lo que había en la mente de los judíos, porque ellos decían, esperamos que Jesús tome ya el control y establezca su reino y nos libre de toda esa opresión. Entonces Jesús ahí cuenta la parábola de las minas. Una mina, hermanos, era una unidad de medida de dinero. Era como el dólar, que no solamente circulaba en Israel, sino que en muchas otras culturas, en muchos otros pueblos también. Y hermanos, en el contexto romano, una mina equivalía a 3 meses de salario de un trabajador. Y Jesús entonces, hermanos, cuenta acá esta parábola presentando la historia de un noble que viajaba o que viaja a un lugar lejano, un lugar muy lejos, para recibir un reino. Este noble, hermanos, acá representa a Cristo mismo. ¿Ya? Y quiero que me siga, por favor, con la palabra también. Este noble se va a recibir su reino, dejando a sus siervos. ¿Cuántos siervos menciona él en la parábola? 10, hermanos. Llama a sus 10 siervos y los deja con una responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad que ellos adquirían, hermanos, al ser llamados por este noble? Administrar lo que se le había confiado hasta su regreso. El noble les entrega 10 minas y su función era administrar. Ya se ha hablado ya de este tema en muchos domingos, no solamente este año. Aquí en el tabernáculo han venido expertos, hermanos, a hablarnos de finanzas. Pero cuando uno habla de la palabra administración, no solamente piensa en dinero. Es una palabra, hermanos, que al ampliarla, pues tiene aplicaciones en muchas áreas de nuestra vida. Así que, ¿cuál era el trabajo? ¿Cuál era la función de estos 10 siervos, hermanos? Ya lo dije. ¿Cuál era la función de ellos? Administrar las 10 minas que este noble les había dejado mientras él iba de viaje. Y hermanos, esta narrativa nos enseña, nos ilustra una lección poderosa sobre la fidelidad y la responsabilidad a nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Podemos entender la palabra y explicar esta parábola únicamente con un sentido que nos va a abrir nuestra mente, que va a abrir nuestro corazón, que nos va a enseñar a hacer las cosas de la mejor forma, de la mejor manera. De plano, una persona que no esté dentro del contexto espiritual, dentro del contexto de iglesia, le va a ser muy difícil comprender las verdades bíblicas y los principios bíblicos en esta parábola. Pero esta mañana estamos hablando con un pueblo cristiano, con un pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un pueblo de Dios que hace un momento se ha reconciliado con su Señor. Entonces se nos es más fácil aplicar las verdades encontradas en esta parábola, amados hermanos. Y bueno, la responsabilidad entonces de estos hombres era administrar, hermanos, lo que su señor o este noble les dejaba. En nuestra vida diaria, hermanos, también vivimos en ese intermedio, en ese periodo de intermedio de tiempo, porque este noble representa a Cristo y representa, hermanos, también su ascensión. Cuando Él se va al cielo, deja una encomienda a sus discípulos para que cuando Él regrese como Señor, como Rey, nosotros también podamos presentar los resultados de nuestra administración. Hermanos, pero esto no solamente es para un grupo selecto de la iglesia. No, esto no es solamente para los pastores.
no es solamente para los coordinadores de un ministerio o los presidentes de las iglesias. No es solamente, amados hermanos, para un grupo especial de la iglesia. No, acá los 10 siervos también nos representan a todos nosotros esta mañana. ¿Cuántos se consideran siervos del Señor? Siervos. El siervo reconoce a su Señor. Y el siervo reconoce también, hermanos, su lugar. Por eso la palabra siervo, alguien que está sirviendo bajo las órdenes de alguien, de su Señor. Nosotros somos siervos del Señor. Los 10 siervos nos representan a nosotros, hermanos. Y este noble Cristo nos ha entregado también algunas minas para que podamos administrar mientras Él regresa. En este espacio de tiempo, hermanos, mientras Cristo regresa nuevamente. Como les decía al principio, es bien difícil al estar en un mundo donde hay infidelidad, donde hay mucha irresponsabilidad también, y estos valores cada vez, hermanos, se ven escasos. Podemos encontrar, hermanos, que nosotros podemos revivir, nosotros podemos, hermanos, desarrollar y podemos destacar esos valores, esas minas preciosas que el Señor nos ha encomendado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han recibido una mina? Todos, hermanos, todos tenemos una, y quizá más de una. Quizá usted tiene más, quizás usted recibió 5, o tal vez recibió 2, o quizá recibió una mina nada más. Y esa es la gran pregunta que yo quiero dejarles también en su corazón. ¿Cuáles son sus minas, hermanos? Y que estas minas representan, amados hermanos, nuestros dones. Representa, amados hermanos, nuestros recursos. Representa nuestras oportunidades. Representa, hermanos, todo lo que el Señor nos ha dado para servirle a Él. Porque no servimos al Señor de este mundo, al príncipe de este mundo. Ustedes y yo servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, amados hermanos, y somos responsables entonces de administrar los recursos que el Señor nos ha dado, y debemos hacerlo con sabiduría. Y la sabiduría se encuentra en los libros, hermanos. No, la sabiduría la da el noble, la da el Señor. Él nos da la sabiduría para que podamos cumplir, amados hermanos, con nuestras responsabilidades de administrar las minas que el noble, que Cristo en ese sentido nos ha dado a cada uno. Y hoy queremos invitarles a reflexionar sobre cómo estamos usando lo que el Señor nos ha confiado. Porque si Él confía en usted una mina, es porque Él sabe que ustedes y yo podemos administrarlo de la mejor forma. Y hermanos, tenemos que reflexionar también si estamos siendo fieles en nuestra tarea. Como un jardinero. Bueno, ahí casi que no se cosechan flores, más las que compramos y las ponemos de vez en cuando. Pero un jardinero, para cosechar flores, tiene que trabajar día a día con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, con mucho cuidado en su jardín. ¿Sí? Usted está a cargo de un jardín, usted está a cargo de una casa, usted está a cargo de un trabajo, usted está a cargo, hermanos, de un empleo, usted es jefe sin duda. Usted está a cargo de un grupo de trabajadores. Usted está a cargo de una escuela
a cargo de un grupo de estudiantes. Sí, si usted está a cargo, hermanos, de esas minas que el Señor ha puesto, ha confiado en usted, es porque Él sabe que usted tiene la capacidad, Él sabe que usted puede cumplir con esa responsabilidad de administrar adecuadamente, para cuando Él regrese podamos también responderle a Él como Él quiere que nosotros le respondamos. Así que esta mañana, hermanos, debemos reflexionar si hemos sido fieles con las minas que hemos recibido de parte del Señor, mientras guardamos el regreso de Él como nuestro Rey. ¿Cuántos esperan al Señor? Hay un himno que dice: mi Rey ya viene. Un himno precioso, hermanos. Un himno que nos despierta el interés y queremos estar con Él. Queremos estar preparados, listos. Pero hermanos, también a ese buen deseo debemos preguntarnos si también hemos cumplido con nuestro deber, con nuestra tarea. Así que esta mañana quiero enfatizar dos cosas, hermanos. Y la primera es la responsabilidad del siervo. Fíjense que cuando uno lee la parábola, ahí habla de siervos en plural. Pero yo dije, no le voy a colocar la responsabilidad de los siervos, porque cuando uno va leyendo la parábola, se da cuenta que al final no están todos rindiendo cuentas. ¿Cuántos están ahí? Cada uno. El Señor ahí menciona en su parábola únicamente a 3. No se sabe qué pasó con los otros, ¿verdad? Pero solo menciona a 3. Cada uno está allí de pie ante el noble. Y cada uno da cuentas. Esto lo hemos enfatizado ya en muchos domingos. ¿Cuántos aman a sus esposas? Bueno, los hombres no están muy convencidos. ¿Cuántos aman a sus esposos? Bueno, hermanos, pongámonos pilas. Pero hermanos, allí usted no va a estar acompañada de su esposo, de su cónyuge. No. Aquí nos animamos. Mi amor, mira, échale ganas, anímate, esforcémonos, hagamos las cosas de lo mejor. Aquí nos animamos unos a otros, nos damos un abrazo, nos pegamos una palmadita en la espalda para animarnos. Pero allá, hermanos, ¿qué le vamos a decir al noble? A Jesucristo. Mira, decirle a este hombre aquello que te dije la vez pasada. No se podrá, hermanos, no se podrá. Allí no estará el compañero ayudándonos, como cuando nos ayudaba de vez en cuando ahí en un examen. Ahí no estará el amigo, ahí no estará la amiga para soplarnos ahí el oído o qué decir. Ánimo, ánimo, contesta. No, el noble sabrá, hermanos, nuestra respuesta con anticipación. Y sabrá muy bien con anticipación lo que vamos a presentar delante de Él. Así que, amados hermanos, vea que la responsabilidad es importante y es un encargo que tenemos delante del Señor. Administrar sabiamente los recursos que Dios nos ha confiado. ¿Qué dice, hermanos, el versículo 11 al 13? Usted ya lo leyó, pero hay un versículo ahí clave para ese punto de la responsabilidad. Dice, llamó a 10. Oiga bien, llamó a 10 de sus siervos y les dio 10 minas diciendo. ¿Cuál fue la encomienda, hermanos, y la parte clave de la administración allí? ¿Qué dice el texto? ¿Qué les dijo el noble, hermanos, que hicieran? ¿Está conmigo? ¿Tiene su Biblia abierta? ¿Qué le dijo, hermanos? No escucho. Negociad. Negocien con ellas. En otras palabras, dice otra versión, hasta que yo regrese. Negociar. ¿Cuántos negociantes hay esta mañana?
¿O cuántos hemos negociado más de una vez? Miren, hermanos, yo me quedo asombrado al oír a personas que son buenas para el negocio. Alguien me dijo, mi esposa me dijo una vez, mira, antes teníamos un comedor. A mí me gusta ser creativo. Tuvimos un comedor y me decía, mira, yo cocino, pero tú vendes. Porque yo no vendo ni un plato. No tengo esa habilidad, me dice ella, para vender, para ofrecer. Como la señora, ¿verdad? Que vende pan de maíz o quesadilla, hace un montón de pedacitos, toca la puerta de nuestra casa. ¿Va a querer pan? Le vendemos su quesadilla y sale uno, en otra ocasión, mire, pruebe un pedacito y nos da a probar. Como los que venden sandía cuando uno va para Zacapa, mire, pruébala, está rica. Ay, si la prueba, dame una sandiona, pues. No solamente nos vendió una sandía, nos vendieron 2 sandías posiblemente, o quizás hasta 3 sandías. Tienen, hermanos, esa habilidad para hacer negocios, para prosperar, tienen creatividad. ¿Cómo entendemos esa palabra creatividad? En palabra muy sencilla, yo la entiendo como tener la habilidad de hacer muchas cosas de una sola o de poco. No tengo muchos recursos para emprender, tengo solamente apenas una mina. Quizás solo tengo 100 quetzales y no hay nada que comer. Bueno, hay mujeres muy habilidosas a las cuales el Señor le llama virtuosas, mujeres especiales. Y cuando realmente se les acabó la creatividad, ¿sabe qué termina siendo la mujer virtuosa? Dando todo lo que tiene para el Señor. Porque dar para la obra del Señor es la mejor inversión. Lo da todo. Yo no quiero recordar otras historias bíblicas, pero solamente quiero ponerles un ejemplo. ¿Recuerdan aquella mujer, la viuda de Sarepta? ¿A quién le dio comida? ¿A quién al principio estaba dudando, verdad? Pero voy a confiar, dijo ella. Y le dio comida a un profeta. ¿A quién, hermanos? A Elías, hermanos. A Elías. Bueno, dijo ella, entonces lo que tengo, voy a confiar. Y miren, hermanos, ni judía era. Vea cómo son las cosas. Igual que Naamán, no era un judío y confió. Está bien, pues voy al río, me voy a zambullir 7 veces. Y no era judío. Gente que no vivía con la Biblia, con las escrituras en mente y en su corazón, pero decidían confiar en Dios. Jesús mencionó a una mujer muy valerosa hasta el día de hoy, es muy mencionada también. Una mujer que estaba en la fila de los que llevaban el dinero, la ofrenda, el tributo, el diezmo, las primicias al templo, pero que ella solamente tenía algo muy poco. ¿Y qué hizo según Jesús esa mujer? También dio todo lo que ella tenía, hermanos, porque el Señor nos da creatividad. Y cuando se nos acaba para hacer muchas cosas acá en la tierra, lo que nos queda siempre es dar todo lo que tenemos al Señor. Así que, como decía nuestro hermano director, lo que hoy tenemos acá, de todas maneras, no es nuestro, es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es de Él, hermanos, y debe ser para Él. Negociad con ellas hasta que yo regrese. Dice acá, hermanos, esta palabra. Hay una palabra en griego, fíjense, para esta frase de negociar, que significa comerciar o administrar. Es un juego de palabras nada más que
ya las comprendemos, ya las entendemos. Comerciar o comercializar o administrar también. Así que la responsabilidad de los siervos, en este caso hablando en plural, era, hermanos, dígalo conmigo, administrar, oiga bien, administrar los recursos que ellos ya habían recibido hasta el regreso del noble. Pensemos, hermanos, por favor, en los recursos que Dios nos ha dado hoy. Nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo nos ha dado el Señor mientras hemos existido? Ya. Divida usted los años, luego una multiplicación de los días, las horas y los segundos. ¿Cuánto tiempo ha tenido usted? Hermanos, como les dije al principio, este tema no es solamente de hablar de cosas, de prosperar acá y de crecer materialmente. La intención de Jesús realmente era enseñar lo que debían hacer para esperar el verdadero reino celestial. Pero es triste, hermanos, cuando muchos ya están en un ataúd, ahí están, ya están listos para ir a ser enterrados, y murieron de 80 años, 70 años, y nunca quisieron aprovechar ni siquiera un minuto, un segundo de su vida para ponerse a cuentas con esas minas que el Señor le había dado, esos recursos, esos talentos. Hermanos, qué triste realmente es esto. Mientras nosotros estamos vivos, debemos, hermanos, reflexionar sobre el encargo que el Señor nos ha dado. Así que Él nos ha dado tiempo suficiente, nos ha dado talentos, hermanos. No solamente talentos para hacer buenos pasteles, ¿verdad, hermana Zulmi? No solamente buenos talentos para costurar, hacer hermosos vestidos, hacer ropa de vestir. No solamente talentos para animar a otros también. No solamente talentos para administrar la empresa, materialmente hablando, sino que el Señor también nos ha dado, hermanos, dones espirituales. Dones espirituales. Y si a usted le preguntan hoy, ¿le ha dado dones del Señor? ¿Tiene algún don que a usted mismo le identifique como siervo? Porque es para servir al Señor y para edificar a su cuerpo. ¿Tiene usted algún don en el cual, hermanos, el Señor es glorificado porque usted día tras día lo administra, lo trabaja para Él? Es una buena pregunta. Hay varias preguntas acá esta mañana. Familia, un recurso más, trabajo y oportunidades. ¿Estamos invirtiéndonos sabiamente, hermanos, en ellos? Si tienes un talento musical, por ejemplo, ¿lo estás usando para edificar a otros y glorificar al Señor? Si tienes un talento de canto, ¿realmente lo estás haciendo para edificar el cuerpo de Cristo y para glorificar el nombre del Señor? Buena pregunta, ¿verdad? Hágasela usted. Si tenemos, hermanos, algo que consideramos que es útil para servir, pero que no le tenemos un nombre, pues pongámosle un nombre como buenos administradores y contadores y sirvamos al Señor con ello con mucha pasión, y de esa manera el Señor será exaltado. Y dice acá el texto, amados hermanos, que se presentó uno y ¿qué hizo? ¿Cuánto le presentó este uno, este siervo, al noble cuando él se presenta? Él le presentó 10 minas más. Había negociado bien, había trabajado bien, había sido creativo. El otro que se presentó, ¿cuánto le llevó? 5 más, ¿verdad? 5 más. Y hay otro ahí que lo vamos a dejar para de último, hermanos. Pero la gran pregunta es,
¿Cuánto le vamos a presentar al Señor nosotros multiplicadamente cuando Él venga, cuando Él regrese y cuando Él nos llame a su presencia, hermanos? Y quiero hacer una diferencia acá, porque luego voy a hablar de un segundo punto, que podemos cumplir, hermanos, con nuestra responsabilidad de administración, con todo lo que hemos mencionado, pero podemos cumplir sin dar la gloria al Señor también. Ustedes recuerdan que en una ocasión Jesucristo se encontró con un joven rico. Y hermanos, ¿qué expectativas había en el corazón de este joven? El Señor, hermano, le dice que lo siga, ¿verdad? En una ocasión, y su mirada primero estaba allá en la casa de su padre. Pero también, hermanos, este joven al que me quiero referir esta mañana tenía en su mente el haber cumplido con todo lo que decía la ley. Todo lo que requería la ley, el joven lo cumplía, hermanos. Pero había algo que el Señor quiere enfatizar en él y que le está diciendo: hay algo que tú no estás cumpliendo, que tú no estás haciendo. ¿Qué era ese algo, hermanos? ¿Qué era ese algo? ¿Se recuerda usted? Amar a Dios con todo su corazón. ¿Qué más? Con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. ¿Y qué más, hermanos? El segundo mandamiento: amar al prójimo como a sí mismo. Vea usted, el Señor realmente, y luego pues hay una conversación ahí con él, donde le dice: anda pues, vende todo lo que tienes y repártalo a los pobres. Realmente, hermanos, Jesús no estaba diciendo quédate sin nada. Lo que Jesús estaba enfatizando ahí, hermanos, que este hombre, este joven, había algo en su corazón, y era el amor a las cosas materiales, el amor al dinero, el amor a los bienes, el amor a los recursos, que no lo dejaba a él seguirlo, rendir su corazón completamente al Señor. Y este es un gran problema, amados hermanos, también, que hoy está afectando a muchas personas, a muchos cristianos, a muchos hombres y mujeres que frecuentan la iglesia. Sí, el Señor quiere, hermanos, esta mañana decirnos que nos levantemos y que pongamos nuestra mirada en Él, el noble, el Rey, el que pronto viene y el que pedirá cuentas también. Imaginémonos, hermanos, que Él venga hoy. ¿Qué cuenta le daremos también nosotros de lo que hemos recibido para administrar? Y hagámonos una autoevaluación esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que dediqué un tiempo para pensar en la mina que el Señor me ha encargado? ¿Cuándo fue la última vez que me dediqué por un minuto, una hora tal vez, a repensar sobre el encargo que hoy tengo y que el Señor ha confiado en mí? Si lo estoy usando bien o lo estoy usando mal, no estoy administrando realmente ese recurso que el Señor nos ha dado. Esa mina, quizá tú tengas 10, como dije al principio, o quizá tengas 2, o quizá una mina nada más, pero eso que tú tienes, el Señor lo ha confiado para que tú lo multipliques, para que tú uses tu creatividad y tus capacidades para su gloria, para rendir culto a Él únicamente aquí en la tierra y por la eternidad. Y es aquí donde quiero enfatizar el segundo punto, ya para finalizar este tema, hermanos. Es que el siervo debía no solamente cumplir con todo lo que requería la administración, sino que también ser fiel. Hacerlo con fidelidad, hermanos.
porque esta actitud es la que el Señor quiere cuando nosotros hacemos las cosas para Él. La actitud de siervo, hermanos, indica fidelidad. Y esta palabra es una palabra muy bonita, porque resalta la actitud de amor con la que cumplimos esa responsabilidad, mostrando constancia y compromiso incluso en aquellas cosas pequeñas, aún en esas cosas insignificantes para muchos. Debemos cumplir con nuestro deber, con nuestra responsabilidad, pero siendo fieles al Señor. Hermano, pero no es lo mismo. Pues fíjense que no es lo mismo, amados hermanos. Esta palabra acá tiene un significado en su raíz griega y es pistis. Fíjense, hermanos, que eso quiere decir fe. O sea que voy a tocar el instrumento, pero lo voy a hacer siendo fiel a Dios porque creo, porque tengo fe en aquel que me está pidiendo que lo haga. Es por ello, hermanos, que lo que estamos hablando acá tiene que ver con el pueblo de Dios. Fidelidad indica, hermanos, hacer las cosas con una fe activa, no una fe sedentaria, una fe tranquila, que sabiendo que puede hacer muchas cosas, no hace nada. Eso significa, hermanos, tener un sentido de confianza, lealtad y compromiso constante con el Señor. Eso indica fidelidad en la tarea. Y es por eso, hermanos, que la fe en el noble, en Cristo, no debe ser una fe vaga, sino que debe ser una fe pura, una fe sincera. Hay muchas clases de fe, dicen algunos por ahí. Está la fe temporal y en algún tipo de evangelismo tal vez se nos enseñó. Pero hermanos, la fe que nosotros debemos poner en nuestro Señor es una fe, en primer lugar, una fe salvífica, una fe, hermanos, de entrega, una fe de consagración al Señor. Porque si esa consagración no está en Él, hermanos, entonces todo lo que hagamos, aunque cumplamos con todos los deberes al pie de la letra, eso no va a trascender. No trasciende al reino de Dios. Fidelidad, hermanos, si hacemos alusión a lo que ya dijimos en el tiempo. Me voy a levantar temprano este día domingo porque voy a ir a hacer un culto al Señor. ¿Creen que entra ahí? Voy a administrar, voy a cocinar con tiempo y voy a levantarme temprano. Voy a asistir con amor, con pasión, porque usted cree en aquel que lo ha llamado y que lo espera todo de usted. Eso también es fidelidad, hermanos. Llegar a tiempo a la iglesia, llegar a tiempo al trabajo, cumplir con nuestras promesas con fe, cuidar de la familia con fe, aunque nadie lo vea. Estamos siendo fiel en lo poco, hermanos, con fe. Porque de nada sirve cumplir con todo lo que se nos pida, pero si lo hacemos de mala gana, alguien puede cumplir con todo, hermanos. Y podemos asombrarnos. Este, hermanos, o este trabajador, dice el gerente, sí es cumplido. Bueno, es posible que lo haga para el Señor, porque si lo hace para el Señor, lo hace cumplido, realmente como dice la palabra. Pero hay personas que pueden hacer y aparentar que todo lo hacen a cabalidad, con cronograma en mano. Pero también, hermanos, puede hacer que ese alguien lo haga para impresionar, para quedar bien,
para obtener un recurso, una ganancia deshonesta. Cumplir, hermanos, con la responsabilidad también implica acá hacerlo con fidelidad al Señor, con fe, con fe. Y ahí, hermanos, está la bendición. Ahí está la bendición. Yo quiero invitarle esta mañana a reflexionar sobre lo que hemos leído, lo que hemos meditado en esta oportunidad. Piense en su vida, cómo está delante del Señor. ¿Está cumpliendo con todo lo que se le pide? ¿Estamos cantando con fidelidad o solo por cumplir una responsabilidad? ¿Estamos tocando un instrumento solo por cumplir o porque también debo ser fiel al Señor? ¿Vengo a la iglesia solo por cumplir o porque debo ser fiel al Señor? De eso trata, hermano, la parábola. Y es por eso que yo le coloqué este título tomado del texto bíblico: Buen siervo, fiel. Aquellos hermanos que estorbaban o que estorbaron para que, o los que despreciaron a Cristo para que Él no tomara su reinado, a ellos dijo Jesús en la parábola que había que traerlos ante el noble y fueran decapitados. No voy a hablar de eso hoy. Pero aquel uno que solo presentó lo que recibió, porque tuvo miedo, porque tuvo muchas dudas, porque había muchas cosas en su mente, a él su Señor le llamó siervo malo y negligente. Esa parábola es parecida a la parábola de los talentos. Aquellos que realmente incumplieron con su deber en la parábola de los talentos, se dice que los saquen a las tinieblas de afuera. Pero hermanos, acá también encontramos en esa parábola de los talentos que el Señor le dice al siervo fiel: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cumplamos con la administración de nuestra mina, pero hagámoslo con fe, hermanos, y con fidelidad, para que realmente eso que hacemos tenga sentido y valor en el reino de Dios. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Y este es un llamado también a arrepentirnos. ¿Y por qué, hermano? Bueno, porque luego de examinarnos, luego de evaluarnos, puede ser que las cosas que estemos haciendo, las estemos haciendo solo por cumplir y no las estemos haciendo con fe en nuestro Señor. Entonces podemos arrepentirnos esta mañana. Usted puede arrepentirse. Dígale: Señor, me arrepiento, porque todos estos años he hecho muchísimas cosas, pero no lo he hecho como tú realmente lo requieres, como tú lo estás pidiendo. Yo no quiero ser como este siervo que envolvió su mina en un pañuelo, o que la va a guardar en su cofre, o ahí quizá en algún rincón de su casa, en una vitrina. No, usted a partir de hoy, mediante esta oración, le va a decir al Señor: desde hoy, Señor, yo quiero hacer las cosas para ti, y quiero hacerlas bien, con fidelidad. Purifica mi obra. La palabra del Señor dice que la fe sin obras es una fe muerta, pero sí puede haber obras sin fe. Pidamos al Señor que todo lo que hagamos a partir de hoy sea una obra acepta en el trono de Dios.
por muy pequeña que sea la acción, por muy poco que consideres hacer para el Señor, pero hazlo bien. Hagámoslo bien, hermanos. Y si esa fe muy pequeña que tú tienes, que consideras que no es suficiente para acercarte a Dios, déjame decirte y recordarte lo que la palabra del Señor dice, que esa fe, aunque sea pequeña considerada por ti, pero es una fe pura, una fe sincera. Entonces, hermanos, con esa fe tú podrás alcanzar la salvación y hacer lo que no has podido hacer. Con esa fe tan insignificante que tú crees tener, podrás decirle a una montaña: trasládate al corazón del mar, y será hecho. Las cosas se moverán para el Señor, pero tú tienes que rendir cuentas, no solamente al final, sino que desde hoy negociar con Jesucristo, ponerte a cuentas con Él, y así estar listo, preparado, si Él regresa hoy, al mediodía, en la noche o al amanecer. Tú te irás con Él al encuentro del noble para rendir cuentas con alegría, con regocijo, con gozo en tu corazón, porque lo que harás a partir de hoy será para honra y gloria de su nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad con nosotros y recordarnos cómo debemos vivir, cómo debemos trabajar, cómo debemos servir en tu obra. No solamente por cumplir o quedar bien, no solamente por cumplir un cronograma. No, Señor, tú quieres fidelidad en primer lugar. Tú no quieres que te obedezcamos a la fuerza. No, tú necesitas que nosotros también creamos, que tengamos fe en que aquel que nos ha llamado es rico y grande en misericordia para sostenernos hasta el final. Escucha la oración de tu pueblo, recibe esa oración y responde conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia. Oh Señor, muchas gracias por este tiempo que nos has dado para reflexionar. En el nombre de Jesús. Amén, amén.